Bueno, Ok, ahora sí comparto. entonces vamos a dar comienzo a este acto de defensa del trabajo de tesis doctoral para optar al título de doctor de la Universidad de Buenos Aires, área Ciencias Biológicas, del licenciado Leonel Stazione, cuyo trabajo de tesis tiene como título Evolución experimental y análisis de QTL para el éxito de apareamiento en condiciones de alta temperatura en el modelo Drosophila, cuyos directores han sido los doctores Fabián Norri y Pablo Daniel Zambucetti. Actuarán como jurados de este trabajo de tesis eh, las doctoras María Isabel Remis y María Susana Rossi y el doctor Andrés De Canti. Les explico cómo va a ser la dinámica de este acto de defensa. A partir del momento en que Leonel comienza su exposición, vamos a apagar los micrófonos y las cámaras para asegurar una buena conexión y para que no haya silencio, ruidos molestos durante la exposición. Y luego, cuando termine la exposición, vamos a pasar a la etapa de preguntas por parte del jurado. Y finalmente, cuando haya terminado esta etapa, los directores y todos los participantes, el público que pueda estar presenciando este acto, van a retirarse del Zoom, van a dejar la reunión, solo nos vamos a quedar los tres jurados y, bueno, quien actúa como representante de la comisión, que es quien les habla, para luego inmediatamente los directores, el doctorando y el público puede volver a ingresar al aula 1 luego de 2 o 3 minutos. Yo los voy a poner en sala de espera hasta que termine el momento en que se va a decidir la nota, eh, la evaluación final de este trabajo de tesis. Y luego, cuando estén todos conectados nuevamente, vamos a hacer la devolución final y con eso terminaremos con este acto. Así que, bueno, los invito a apagar sus micrófonos, sus cámaras, y a que Leonel pueda entonces iniciar la exposición. Bueno, eh, como bien dijo Viviana, el título es Evolución experimental y análisis de QTLs para el éxito de apareamiento en condiciones de alta temperatura en el modelo Drosophila. Bien, las altas temperaturas pueden producir efectos en la reproducción, abundancia y supervivencia de los individuos en las poblaciones. Por esto, los límites de tolerancia térmica también determinan la sensibilidad térmica poblacional. Se sabe que las altas temperaturas de estrés en insectos producen fuertes efectos perjudiciales en los rasgos reproductivos, que afectan fuertemente al fitness en la reproducción. Por esta razón, se considera que es fundamental una adaptación poblacional mediante respuestas evolutivas que confieran un aumento en la termotolerancia de las poblaciones para hacer frente a estos cambios. Sin embargo, para esto, las poblaciones deben poseer una alta variabilidad genética heredable. Tanto la evolución como la distribución de las poblaciones están fuertemente influenciadas por el límite térmico reproductivo, que a su vez determina o es determinante de la persistencia y distribución de dichas poblaciones. Hasta el momento, los trabajos que abordaron la termotolerancia se centraron particularmente en el carácter de la resistencia de los individuos al calor. Sin embargo, nosotros vamos a focalizarnos en en la capacidad reproductiva de los individuos
en altas temperaturas como un carácter fundamental de la termotolerancia. Por esto decimos que el éxito de apareamiento está fuertemente relacionado con el éxito reproductivo de los individuos, y consideramos que este carácter, el éxito de apareamiento, puede ser un posible blanco de selección térmica. Ya pasando a la estructura de la tesis, nosotros lo que hicimos fue abordar el estudio de cómo tanto la temperatura ambiental como el estrés por calor afectan a el carácter denominado éxito de apareamiento. Para esto contamos con poblaciones de una alta variabilidad natural. Lo que hicimos principalmente fue una selección artificial para el apareamiento en elevadas temperaturas. Y seguido a esto, hemos medido en el modelo de estudio de Drosophila busati el éxito de apareamiento en altas temperaturas como respuesta directa. Además, también medimos respuestas correlacionadas a esta selección artificial, como son otros caracteres de termotolerancia denominados resistencia al coma por calor, resistencia al coma por frío, la fecundidad y la longevidad. Complementariamente a esto, también indagamos la base genética del éxito de apareamiento en altas temperaturas mediante un mapeo de QTL por intervalos compuestos. Antes de comenzar a delinear cada uno de los experimentos y resultados, voy a contar un poco de qué van los modelos de estudio abordados en esta tesis. Para la parte de selección artificial, utilizamos Drosophila busati como modelo de estudio. Esta especie es originaria de la región del Chaco argentino, habita principalmente zonas áridas, semiáridas desde baja hasta altas altitudes, y esto es muy importante porque es lo que lo constituye como un excelente modelo de estudio para la adaptación térmica. Además, para la parte de la identificación de QTLs, utilizamos el conocido modelo de estudio de Drosophila melanogaster. Dicha especie habita amplias zonas desde tropicales a templadas frías en la mayoría de los continentes. Además, otra cuestión importante es que en el laboratorio se disponen de líneas RIL intercontinentales derivadas de cepas que divergen para la resistencia al coma por calor. De esta manera vamos a pasar al primer apartado de la tesis, que trata sobre la respuesta directa a la selección y algunos caracteres correlacionados en la termotolerancia. Como objetivos específicos de esta parte, proponemos evaluar la respuesta a la selección artificial sobre el éxito de apareamiento en condiciones de altas temperaturas en Drosophila busati. Además, también propusimos evaluar posibles respuestas correlacionadas a la selección sobre otros caracteres de termotolerancia, como lo son la resistencia al coma por calor y la resistencia al coma por frío. Para llevar a cabo estos experimentos, lo que hicimos fue generar una población base de laboratorio a partir del cruzamiento masivo entre dos poblaciones naturales que constituyen los extremos de una clina altitudinal. Estas dos poblaciones provienen de la región de Chumbicha y de la localidad de Quilmes. Quilmes es el extremo superior de nuestra clina altitudinal situada en el noroeste argentino, y Chumbicha el extremo inferior de dicha clina. Una vez constituida esta población base de laboratorio, se la dividió en dos sets. Uno de ellos va a constituir las líneas control, que van a estar formadas por tres líneas réplicas denominadas C1, C2 y C3, y el otro set de líneas serán las líneas que van a seleccionarse, que son las que denominamos S1, S2 y S3. Vamos a pasar a contar un poco de qué va el protocolo de selección aplicado a dichas líneas. Esta se aplicó para las tres líneas seleccionadas, las S1, S2 y S3. Para esto se contó con individuos vírgenes de 3 a 4 días de edad, los cuales fueron sometidos para cada una de las líneas a un ambiente de 33 grados Celsius durante 4 horas, tanto 100 machos y 100 hembras dentro de un recipiente de vidrio con medio de cultivo fresco, y luego de transcurridas las 4 horas, los machos fueron descartados y cada una de las hembras fueron transferidas a un tubo de manera individual. Este tubo también cuenta con medio de cultivo fresco.
Estas hembras fueron dejadas en este tubo a 25 grados, fueron mantenidas a 25 grados Celsius durante los 5 días siguientes. Posteriormente se remueven las hembras y los adultos que emerjan de estos tubos van a formar o van a constituir el set de progenitores de la próxima generación de selección. Cabe aclarar que se realizaron un total de 15 generaciones de selección en generaciones alternas, es decir, una generación se le aplicaba este protocolo de selección y a la siguiente no. Esto se hizo para recuperar el número o el tamaño de la población. Ahora bien, este esquema lo que intenta graficar es que a las 3 líneas de selección se les aplicaron 15 generaciones de este protocolo de selección para el apareamiento en elevadas temperaturas, mientras que a las controles se las obtuvo en el mismo tiempo, pero mantenidas constantemente a 25 grados. De esta manera, luego de las 30 generaciones en total, vamos a obtener el set de las 3 líneas réplicas de selección y el set de las 3 líneas réplicas controles. Una vez obtenidas estas líneas, se va a llevar a cabo, se llevó a cabo la medición de los caracteres, tanto del éxito de apareamiento como respuesta directa, como así también de los caracteres correlacionados a la selección, como son la resistencia al calor y al frío, además la longevidad y la fecundidad. Ahora vamos a contar la metodología de la respuesta directa que se basa en la medición del éxito de apareamiento. Este experimento se realizó tanto para las 3 líneas de selección como para las 3 líneas controles. Y lo que se hizo fue medirlo en competencia de apareamiento, es decir, se tomaron 40 individuos de una de las líneas de selección y de manera aleatoria se las cruzó o se las puso a competir dentro de esta caja de apareamiento con una de las líneas controles. Se tomaron 40 individuos para cada una de las 2 líneas, tanto de la de selección como de las controles, 20 machos y 20 hembras por línea. Se las puso a competir durante 4 horas a 2 temperaturas distintas, a 33 grados Celsius y a 25 grados Celsius. Y se garantizó por lo menos un mínimo de 10 réplicas por cada una de las líneas de selección. Lo que se hizo fue, el experimentador durante el lapso de estas 4 horas, observó el comportamiento de los individuos en competencia de apareamiento dentro de la caja, y cuando un macho se montaba sobre una hembra y se llevaba a cabo el apareamiento, entonces se removía esa pareja y se lo depositaba en un tubo limpio para su próxima identificación. Cabe aclarar que para identificar las líneas de selección de las líneas controles, una hora previa al experimento se las marcó o se las coloreó con un polvo micronizado fluorescente que resulta inocuo para los individuos. Ahora bien, vamos a pasar a contar los resultados de la respuesta directa al éxito de apareamiento. Esto, como mencionamos previamente, se hizo a 33 grados Celsius y a 25 grados Celsius. El éxito de apareamiento en altas temperaturas respondió significativamente al régimen de selección para el apareamiento, de la selección artificial. Sin embargo, las diferencias encontradas a 33 grados Celsius se observaron tanto en machos como en hembras. En este gráfico podemos ver que, en promedio, las líneas de selección, tanto en machos como en hembras, resultaron significativamente más exitosas para el apareamiento que las líneas controles. Pero esto, si bien ocurrió a 25 grados, esta respuesta es sexo dependiente, dado que solo se vio en machos. En los machos, de igual manera que ocurrió a 33 grados Celsius, los machos seleccionados en promedio fueron más exitosos para el apareamiento que los machos controles. Sin embargo, estas diferencias no se registraron en las hembras. Además, decimos que las diferencias en el éxito de apareamiento entre las líneas de selección y las controles son mayores a altas temperaturas. En este gráfico podemos ver que estas diferencias, que también existen a 25 grados entre los machos seleccionados y los controles, en condiciones de estrés por calor, se evidencian aún más, se hacen más grandes estas diferencias, tanto en machos como en hembras.
Ahora bien, vamos a contar la medición de una de las respuestas correlacionadas, como es la medición de la resistencia al coma por calor. En este caso contamos con este esquema, intenta ilustrar el aparato que es la columna de knockdown, el cual cuenta de un tubo interno y un tubo externo con dos orificios de entrada y salida independientes. Lo que se hizo fue, se puso a circular agua caliente proveniente de un baño termostático mantenido aproximadamente a 37 grados Celsius durante el tubo externo. Esto lo que hace es garantizarnos que en toda la columna interna, en toda la columna del tubo interno, más o menos la temperatura sea uniforme, tanto en el límite superior como en el límite inferior. Se sabe que los insectos, cuando son sometidos a estrés por alta temperatura, llega un momento en el que llegan a un estado de coma por calor y se desmayan. Entonces, este experimento se midió para todas las líneas, tanto las seleccionadas como las controles, y se tomaron para cada una de ellas 30 machos y 30 hembras de 4 a 5 días de edad. Los individuos fueron liberados en este tubo por la parte superior y se registró cada 30 segundos la cantidad de individuos que caían por el límite inferior en estado de coma. Para esto lo que se hizo fue poner un tubo colector en la parte inferior del tubo, el cual fue removido cada 30 segundos, y de esa manera tenemos la estima de cuántas moscas por líneas cayeron en el lapso de 30 segundos. Esta toma de medición se hizo hasta que el último insecto presente en el tubo haya entrado en coma. El experimento se hizo para todas las líneas, tanto las controles como las de selección, y con dos variables. Con moscas que no fueron pretratadas con un tratamiento térmico, y con moscas a las que sí se les aplicó un pretratamiento térmico. Este pretratamiento constó de una exposición de 36 a 36 grados Celsius durante 1 hora, 22 horas previas a dicha medición. Así también se llevó a cabo la medición de la resistencia al coma por frío, y en este caso se realizaron también estas mediciones para todas las líneas réplicas, tanto las de selección como las controles, y se tomaron 30 machos y 30 hembras de 3 días de edad por línea. Lo que se hizo con estos individuos fue someterlos durante 20 horas a 0 grados Celsius. Posteriormente se los lleva a condiciones benignas de 25 grados Celsius y se estima el tiempo necesario hasta que estos puedan reincorporarse sobre todas sus patas. En este caso también se tomó como variable moscas sin pretratamiento y moscas con pretratamiento, que constó de un tratamiento de 2 horas a 4 grados Celsius, 22 horas previas a la medición. Ahora vamos a ver los resultados de ambos caracteres medidos. La resistencia al coma por calor particularmente mostró diferencias entre las líneas como respuesta correlacionada a la selección artificial para el éxito para el apareamiento de elevadas temperaturas. Se observa aquí cómo tanto los machos seleccionados como las hembras seleccionadas son más resistentes al calor, es decir, tardaron más tiempo en promedio para entrar en el estado de coma que los machos y las hembras controles. Este patrón se repite tanto en condiciones de pretratamiento como en condiciones donde no se le aplicó el pretratamiento. Además, el efecto de dicho pretratamiento solo se observó en las líneas de selección. En estas líneas se puede ver cómo, tanto en el caso de los machos como en el caso de las hembras, el pretratamiento afectó de manera benéfica al desempeño respecto a la resistencia al calor, dado que las moscas pretratadas, es decir, los machos de selección pretratado y las hembras de selección pretratada, fueron en promedio más resistentes al coma por calor que los machos y las hembras de selección a los que no se les aplicó el pretratamiento. En el caso de la resistencia al coma por frío, también mostró diferencias entre las líneas como respuesta correlacionada a dicha selección. En este caso, el efecto del pretratamiento se vio en todas las líneas. Vemos cómo
en promedio las líneas a las que se le aplicó el pretratamiento para cada uno de los sexos fueron más resistentes al coma por frío. Además vemos que las diferencias en este caso se invierten, es decir, los machos de selección necesitaron más tiempo para reincorporarse cuando los pasamos a 25 grados que los machos controles, y lo mismo sucede en las hembras. Por esto, se puede ver que hay una relación de compensación o trade-off entre la resistencia al coma por calor y la resistencia al coma por frío. Para visualizar esto de manera esquemática, nos podemos centrar en los machos de selección. Vemos que, por ejemplo, los machos de selección, respecto a los machos controles, necesitaron más tiempo para entrar en coma, pero inversamente necesitaron más tiempo para reincorporarse del coma por frío. Pasamos a las conclusiones de este primer apartado, entonces. El éxito de apareamiento en elevadas temperaturas responde a la selección térmica. Hemos visto que la respuesta es significativa. La selección para el apareamiento a elevadas temperaturas puede tener consecuencias importantes en la adaptación a ambos extremos de la escala térmica. Además, vimos que tanto la resistencia al coma por calor como la resistencia al coma por frío evolucionan como respuestas correlacionadas a dicha selección. Otra cosa que se observó es una relación de trade-off o compensación entre la resistencia al coma por calor y la resistencia al coma por frío mediante la selección artificial para el apareamiento a elevadas temperaturas. Y por último vimos que la preexposición a un tratamiento térmico tuvo efectos beneficiosos tanto para la termotolerancia en los extremos superiores e inferiores de calor, y este patrón se vio tanto en diferencias en las líneas de selección como en las controles. Ahora bien, en el segundo apartado vamos a hablar de las mediciones de fecundidad y longevidad como caracteres correlacionados a la selección. Como objetivo específico tenemos el de evaluar la hipótesis de que existen respuestas correlacionadas a la selección para el apareamiento en elevadas temperaturas sobre otros caracteres estrechamente relacionados al fitness como son tanto la longevidad como la fecundidad. Vamos a comenzar hablando de la metodología que aplicamos para la medición de la longevidad. La medición de dicho carácter se realizó en 3 tratamientos térmicos independientes el uno del otro. Se realizó la medición a 25 grados Celsius, a 30 grados Celsius y mediante un tratamiento cíclico que consiste en 14 horas de luz y 10 horas de oscuridad. Durante todo un día, que lo podemos pensar o que lo podemos trazar desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la mañana del siguiente día, el tratamiento cuenta con 2 rampeos de temperatura ascendente y 2 rampeos de temperatura descendente, con límites térmicos de 32 grados a las 14 horas como superior y de 17 grados Celsius a las 8 de la mañana como límite inferior de dicho tratamiento. Esta medición también fue aplicada a todas las líneas, tanto las de selección como las controles, y para esto se contó con 10 tubos, en los cuales en cada uno de los tubos de manera independiente se introdujeron 10 machos y 10 hembras de un día de edad. Cada 2 días los individuos se transfirieron a tubos nuevos con medio de cultivo fresco, y en dicho lapso de tiempo se contó la cantidad de individuos muertos por tubo. Cabe aclarar que a medida que iban transcurriendo las mediciones, se iban muriendo los individuos. Entonces la cantidad de tubos se redujo gradualmente para mantener la densidad lo más cercana a los 20 individuos por tubos, que era la condición inicial, de 10 machos y 10 hembras. Estos son los resultados de las mediciones de la longevidad. Se observan entonces diferencias entre las líneas como respuestas correlacionadas a la selección para el apareamiento a elevadas temperaturas. Sin embargo, estas también son dependientes del sexo. Se observan solo en machos. En este caso vemos que las líneas seleccionadas artificialmente y que confirieron un mayor éxito de apareamiento y mayor resistencia a las altas temperaturas, también resultaron significativamente menos longevas que las líneas controles.
en el caso de los machos. En el caso de las hembras no se observan estas diferencias. Además, se puede decir que las exposiciones a temperaturas fluctuantes del tratamiento cíclico antes mencionado producen un efecto beneficioso respecto a las exposiciones a estrés constante. Vemos que en promedio las líneas que fueron sometidas a estas condiciones de tratamiento térmico cíclico fueron más longevas que los individuos que estuvieron sometidos constantemente a temperatura de estrés por calor. Para el caso de la fecundidad, vamos a tomar dos tipos de tratamientos térmicos, 25 grados Celsius y 30 grados Celsius. Sin embargo, en cada uno de dichos tratamientos se tomó como variable también el grado de exposición del macho para con las hembras, exposición constante del macho, y también los experimentos se midieron en exposición limitada del macho. Vamos a comenzar contando de qué se trata la exposición constante del macho. Se tomaron para todas las líneas, cabe mencionar que esta medición también se realizó para todas las líneas, tanto las de selección como las controles. Se tomaron por línea se tomaron individuos vírgenes de un día de edad en todas las líneas, y en este, no sé si se observa, pero en este tubo de vidrio que cuenta con una cuchara con agar coloreado y levadura fresca, se pusieron 2 machos y una hembra. Bien, cada 2 días estos 3 individuos se transfirieron a un tubo nuevo con nuevo medio fresco, y se contó en las cucharas viejas de los 2 días anteriores la cantidad de huevos puestos por las hembras. Ahora bien, la exposición limitada del macho, a diferencia de exposición constante del macho, lo que se hizo fue, contando con individuos vírgenes de un día de edad, se pusieron a aparearse individuos, tanto machos como hembras, a 33 grados Celsius durante 4 horas, emulando las condiciones del protocolo de selección, y posteriormente los machos se eliminaron y las hembras fueron transferidas individualmente a dicho artefacto para medir la fecundidad. De esta manera también la hembra, individualmente, sin contacto más con machos que estas 4 horas iniciales en temperatura de estrés, cada 2 días se transfieren a un tubo nuevo con medio fresco, y aquí también se cuenta la cantidad de huevos puestos por cucharas en este lapso de tiempo. Cabe aclarar que la fecundidad se registró como fecundidad temprana, que esta es la medición de la cantidad de huevos puestos por cada hembra en la primera semana de vida, y fecundidad tardía, como la medición de la cantidad de huevos puestos por cada hembra en las 2 primeras semanas de vida. Como resultado, obtuvimos que se observaron diferencias en la fecundidad como respuestas correlacionadas a la selección para el apareamiento de elevadas temperaturas, pero solo en condiciones de exposición limitada del macho. Además, estas diferencias se observan no solo en condiciones de exposición limitada del macho, sino que además solo en condiciones de estrés térmico a 30 grados. Vemos que en exposición limitada del macho, tanto en fecundidad temprana como en tardía, a 25 grados, no se observan estas diferencias. Como conclusión de este apartado, podemos decir que la selección para el apareamiento en elevadas temperaturas disminuye la longevidad en machos y también aumenta la fecundidad en condiciones de exposición limitada de machos, solo en altas temperaturas. Con estos resultados podemos trazar una relación o un patrón de relación en donde las líneas de selección que resultaron más exitosas para el apareamiento, además resultaron menos longevas que las controles, pero más fecundas. Sin embargo, la selección no tuvo efecto sobre la fecundidad en condiciones de exposición constante del macho. Se sabe que este tipo de relación de trade-off entre dichos caracteres está fuertemente condicionada por el ambiente. Entonces, bajo determinadas condiciones ambientales, en nuestros experimentos observamos que existe cierto desacople entre la longevidad y la fecundidad. Es decir, que esta relación
no siempre se cumple, sino que es altamente dependiente del ambiente en donde se le esté midiendo. Además, el régimen térmico cíclico resulta beneficioso para la longevidad. Cabe resaltar que este tipo de experimentos con este tipo de tratamientos térmicos cíclicos son altamente relevantes a nivel ecológico y adaptativo en función de los cambios térmicos tratados, porque el ascenso de las temperaturas globales no se da de manera sostenida y constante, sino que, bueno, existen estas fuentes de fluctuaciones térmicas, tanto a nivel diario como a nivel interanual. Entonces, intentar emular lo más cercanamente posible o realmente posible las condiciones del ambiente cobran cierta relevancia. Ahora bien, vamos a abordar en el tercer apartado el análisis de los caracteres cuantitativos para el apareamiento, pero ahora lo abordamos en el modelo de estudio Drosophila melanogaster. Para este apartado tenemos como objetivos específicos el de evaluar las hipótesis de que existen correlaciones entre los diferentes caracteres del apareamiento en condiciones de estrés por calor en las líneas Riles. Para contar y adentrarnos un poco más en detalle de qué se tratan estas líneas Riles que tenemos disponibles en el laboratorio, decimos que estas líneas Riles, los paneles de líneas Riles, provienen del cruzamiento de dos líneas parentales intercontinentales que son altamente divergentes para la resistencia al coma por calor. Se cruzaron las líneas D48, que tienen su origen en Dinamarca, y que fueron seleccionadas previamente para la baja resistencia al coma por calor, con las líneas parentales denominadas SH2, que tienen su origen en Australia, y que fueron seleccionadas previamente para la alta resistencia al coma por calor. Luego de esta cruza, las F1 fueron retrocruzadas con 7 machos de cada una de las dos líneas correspondientemente, y mediante arduos cruzamientos entre hermanos completos, como se esquematiza en el gráfico, se obtuvieron dos paneles, uno de líneas RIL de 48 y otro de líneas RIL SH2. El panel de líneas RIL de 48 estuvo compuesto por 33 líneas altamente endocriadas, y el panel de las SH2 está compuesto por 35 líneas en total, lo que hace un total de 68 líneas RIL. Los caracteres medidos se llevaron a cabo con individuos vírgenes de 3 a 4 días de edad. Lo que se hizo con estos individuos es depositarlos en tubos con medio de cultivo fresco y levadura, un macho y 3 hembras, y se les tomó como medida el tiempo de latencia del cortejo hasta iniciar la cópula, que vamos a denominar T1, que es el tiempo que tardan los individuos para iniciar la cópula en este tiempo. El tiempo total de cópula, que es el T2, y la frecuencia de éxito de apareamiento, que lo denominamos T3. Se realizaron al menos 20 réplicas para cada una de las 68 líneas RIL. Y además, estos experimentos se triplicaron porque se hicieron independientemente para 3 tipos de tratamientos térmicos: a 25 grados, a 33 grados y a 33 grados, pero con un pretratamiento térmico, que consistió en exponer a 30 grados Celsius por 1 hora durante los 3 días previos a la medición, a las moscas. De esta manera pasamos a los resultados de este apartado. Los primeros dos gráficos intentan ilustrar la variabilidad de respuesta. Estos son, en promedio, los valores medios del carácter T1 para cada una de las 68 líneas medidas. Entonces, lo que se hace es intenta esquematizar la variabilidad de respuesta, tanto dentro de cada panel como entre los paneles. Para el T1 se registraron diferencias significativas solo en el caso de condición a 33 grados Celsius sin pretratamiento. En este caso observamos que el panel de líneas de 48 registró un valor medio de T1 mayor que el de las líneas SH2. Es decir, las líneas
del panel RIL SH2 que son más termoresistentes, en condiciones de estrés por calor, requirieron de menor tiempo para iniciar la cópula en promedio que las líneas de 48 que a priori son más termosensibles. Además, existió un efecto perjudicial del pretratamiento, pero solo en las líneas SH2. Se observa que en estas líneas, cuando se le aplica un pretratamiento, el pretratamiento antes mencionado, las moscas ahora necesitan de mayor cantidad de tiempo para iniciar la cópula que las moscas sin pretratamiento en iguales condiciones térmicas, es decir, a 33 grados Celsius. El tiempo total de cópula mostró diferencias significativas solo para el caso de la condición de 33 grados Celsius con un pretratamiento térmico. En este caso, los valores promedios o los valores medios de T2 fueron mayores en las líneas SH2 que en las líneas D48. Además, el efecto del pretratamiento en ambos paneles riles fue significativo, pero en sentidos contrarios. En el caso del panel SH2, el tiempo total de cópula aumentó con el pretratamiento, mientras que para el caso de las D48, este tiempo disminuyó luego de aplicarse el pretratamiento. En el caso del T3, que es la frecuencia del apareamiento, se registraron diferencias significativas entre las líneas de ambos paneles, solo en el caso de las condiciones de estrés térmico sin un pretratamiento, es decir, a 33 grados Celsius. En este caso, la frecuencia del éxito de apareamiento fue significativamente mayor en las líneas del panel SH2 que en las de D48. Además, el efecto del pretratamiento solo se observó en las SH2. Dicho efecto fue perjudicial, dado que las moscas pretratadas fueron en promedio menos exitosas que las moscas a las que no se le aplicó del pretratamiento. Además, resulta muy interesante rescatar que las SH2, que son las más termoresistentes, requirieron menos tiempo para iniciar la cópula y además fueron más exitosas en el apareamiento en condiciones de estrés térmico. Estas diferencias no se observan en temperaturas benignas a 25 grados Celsius. También se realizó un estudio de correlación entre los tres caracteres. Para el caso de las SH2 se observan que las correlaciones entre T1 y T3 fueron negativas y consistentes en los tres tratamientos aplicados, a 25, a 33 grados Celsius y a 33 grados Celsius con un pretratamiento, mientras que las correlaciones entre T1 y T2 resultaron positivas, pero solo en condiciones de estrés térmico, en tanto que las correlaciones entre T2 y T3 también resultaron correlaciones negativas como las primeras, pero estas últimas dos correlaciones fueron observadas solo en condiciones de estrés térmico. De esta manera podemos trazar uno de los patrones de relaciones más generales e importantes de la tesis, y es que los individuos que exhibieron mayor T3 en promedio, es decir, las moscas más exitosas para el apareamiento, requirieron menos tiempo para iniciar la cópula y también se mantuvieron menos tiempo en cópula. En el caso del panel de las D48, solo se observó correlación significativa entre los caracteres T1 y T3, también se exhibieron correlaciones negativas consistentemente en los tres regímenes térmicos aplicados, a 25, a 33 grados Celsius y a 33 grados Celsius con pretratamiento, como antes se pudo observar en el panel de las SH2. Como conclusiones principales de este apartado, podemos decir que el estrés térmico afecta el comportamiento durante el cortejo. La termotolerancia es un factor determinante para el desempeño reproductivo. Además, en condiciones de estrés por calor, el mayor éxito de apareamiento se verifica en individuos que presentan un menor tiempo de latencia del cortejo y menor tiempo de cópula. Las líneas
líneas más termotolerantes resultaron también más exitosas para el apareamiento en altas temperaturas. Entonces, aquí se exhibe una fuerte relación entre la termotolerancia y el éxito de apareamiento en altas temperaturas. Esto me parece importante resaltarlo porque también se observó consistentemente cuando abordamos la temática con el modelo de estudio de Drosophila busati en la selección artificial. Allí también se vio que las moscas más termoresistentes, es decir, las que exhibían mayor resistencia al coma por calor, fueron las que presentaron también mayor éxito de apareamiento en promedio. Además, las correlaciones tanto entre T1 y T2 como entre T2 y T3 solo fueron observadas en condiciones de estrés térmico. De esta manera podemos sugerir que el estrés puede revelar variación oculta que no se observa a 25 grados Celsius, y consideramos que este es un buen ejemplo de la interacción genotipo-ambiente. Por último, vamos a abordar el mapeo de QTL y la identificación de genes candidatos para el éxito de apareamiento en altas temperaturas, utilizando a Drosophila melanogaster como modelo. Como objetivos específicos para este último apartado, delineamos el de poner a prueba la hipótesis de que existen QTLs de gran efecto para el éxito de apareamiento en altas temperaturas, utilizando dichas líneas Riles. Además, evaluar que el éxito de apareamiento tiene una base genética simple, es decir, que está determinada por solo uno o dos QTLs en condiciones de alta temperatura. Además, evaluar la hipótesis de que los QTLs para el éxito de apareamiento en altas temperaturas son independientes de la base genética para la termotolerancia al calor, determinada en estudios previos. Y por último, poner a prueba la hipótesis de que existen genes candidatos, cuyos efectos son conocidos o predichos sobre fenotipos de estrés y éxito de apareamiento para cada QTL. En este caso también abordamos el estudio de los QTLs con las 68 líneas Riles de ambos paneles, antes mencionadas. Y este es el esquema que intenta ilustrar el mapa genético. Estas 68 líneas Riles fueron genotipadas para 36 marcadores microsatélites en los 3 cromosomas mayores. Bien, la medición del mapeo de QTL por intervalos compuestos se llevó a cabo en los 3 caracteres antes mencionados y medidos, T1, T2 y T3, que son la latencia del cortejo hasta el inicio de cópula, el tiempo total de cópula y la frecuencia de apareamiento. Y también se llevó a cabo en 3 tratamientos térmicos de manera independiente, a 25 grados Celsius, a 33 grados Celsius y a 33 grados Celsius, con un pretratamiento que consistió en exponerlas a 30 grados Celsius por 1 hora durante 3 días previos a la medición. En este caso se llevó a cabo la identificación de los QTLs. Una vez identificados los QTLs significativos, dentro de estos se hizo una búsqueda exhaustiva de genes que mapeasen dentro de dichos QTLs. Ahora, el criterio que se aplicó para la búsqueda de los genes es que estos genes candidatos guarden relación con el éxito de apareamiento, el cortejo sexual y o la resistencia al estrés térmico. Las fuentes a las que se recurrió fueron, trabajos previos y la página del Flybase. Como resultados de este apartado vemos aquí las salidas de los mapeos de QTL, y para T1 se registraron 7 QTL significativos, mientras que para T2 se registraron 6 QTL significativos, y por último en T3 se observaron 5 QTL significativos. Además de esto, lo que hicimos fue estudiar si existían solapamientos entre QTLs detectados para los 3 caracteres medidos. Y encontramos 4 solapamientos en total. 3 de ellos entre los caracteres T1 y T2, y 1 entre los caracteres T1 y T3. No se encontraron solapamientos entre T2 y T3. El primer solapamiento encontrado entre T1 y T2 se vio en el cromosoma 2, y los otros 2 fueron encontrados en el cromosoma 3, mientras que el solapamiento entre T1 y T3 se encontró en el cromosoma 2. Posteriormente, también se tomó los datos obtenidos previamente sobre los niveles de expresión de 7
genes candidatos que mapeaban dentro de los QTLs que dieron significativos en nuestro experimento. Estos fueron medidos en 8 líneas RIL altamente divergentes para la resistencia al calor. Y lo que se hizo fue un análisis de correlación entre los valores medios de los 3 caracteres medidos y los niveles de expresión registrados para estos 7 genes candidatos en estudio. Cabe aclarar que las correlaciones se hizo para los 3 caracteres medidos a 33 grados Celsius con pretratamiento y sin pretratamiento. Cuando la correlación se hizo considerando el pretratamiento, no se encontraron correlaciones significativas entre los caracteres medidos y los niveles de expresión de los 7 genes candidatos. Mientras que sí se encontraron en el caso en donde no se aplicó el pretratamiento. Se observan 4 correlaciones entre T3 y T2 y 4 de estos genes candidatos. Las 4 fueron correlaciones negativas. En este caso, T3 tuvo correlación negativa con DDC, CATSAP y TRAP1. Las 3 fueron negativas, mientras que T2 tuvo una correlación negativa con HSC73. Cabe aclarar que tanto DDC como CATSAP son 2 genes que codifican para proteínas relacionadas con el fitness reproductivo. Mientras que HSC73 y TRAP1 son 2 genes que codifican para proteínas que intervienen en la respuesta a la termotolerancia. Estas se conocen como la familia de las heat shock proteins, las HSP, que son chaperonas moleculares. Como conclusión de este apartado tenemos que los 3 caracteres de apareamiento, tanto T1, T2 y T3, resultaron genéticamente variables entre las líneas RIL. Además, todos los QTLs para el éxito de apareamiento en altas temperaturas solaparon total o parcialmente con QTLs identificados previamente para la resistencia al estrés por calor. Además, se observan solapamientos de QTLs que resultan consistentes con las correlaciones halladas en el apartado anterior entre los caracteres medidos. Y por último, el éxito de apareamiento, es decir, el carácter T3 como el tiempo total de cópula T2, están negativamente correlacionados con los niveles de expresión de estos 4 genes candidatos antes mencionados, mediante la implementación de las líneas RIL. Esto podría sugerir que la mayor expresión de estos genes puede resultar perjudicial para el apareamiento de los machos en alta temperatura, disminuyendo el valor promedio de ambos caracteres, tanto la duración de la cópula como el éxito en el apareamiento. Ahora bien, vamos a delinear las conclusiones generales e integrales de toda la tesis tomando los 4 apartados antes mencionados y detallados. El éxito de apareamiento respondió significativamente al régimen de selección. Vimos que las moscas seleccionadas respondieron significativamente al éxito de apareamiento. Además, las respuestas correlacionadas fueron significativas en los caracteres de termotolerancia, en donde también se exhibió una relación de trade-off entre ambos caracteres. La selección para el apareamiento en elevadas temperaturas también tuvo un efecto negativo sobre la longevidad, mientras que el efecto fue positivo en las mediciones de la fecundidad, pero solo en condiciones de exposición limitada del macho, en condiciones de estrés térmico. En este caso se observa una relación negativa entre la fecundidad y la longevidad que guarda una relación consistente con lo postulado por la teoría de la pleiotropía antagonista, que postula que los individuos que exhiben una fecundidad temprana mayor también exhiben registros de longevidades menores. Esto está planteado en términos de costo energético, es decir, el costo reproductivo que le implica al individuo poner huevos más temprano en su vida, también lo lleva a que viva menos tiempo. Además, T1, T2 y T3 fueron afectados por el estrés térmico, y aquí se vio que las líneas más termotolerantes son más exitosas apareándose bajo estrés térmico. Es este patrón de relación que antes habíamos exhibido, y esto también tiene una relación directa con lo encontrado en la parte de Drosophila busati, donde las líneas
seleccionadas también fueron más exitosas para el apareamiento y más termorresistentes que las controles. Además, los 3 caracteres medidos, T1, T2 y T3, fueron genéticamente variables, dado que se encontraron QTLs significativos en todos los tratamientos térmicos. Todos los QTLs para el éxito de apareamiento en altas temperaturas solaparon total o parcialmente con QTLs identificados previamente para la resistencia al estrés por calor. Por esto decimos que en esta tesis no se encontraron QTLs específicos para el éxito de apareamiento en altas temperaturas. Además, todos los QTLs identificados incluyen genes candidatos con funciones conocidas para la termotolerancia y o el apareamiento, descrito en trabajos previos. El éxito de apareamiento, por último, en altas temperaturas está genéticamente correlacionado con la capacidad de tolerar al estrés por calor. Y esta es una conclusión fundamental, dado que al principio de la tesis había hecho hincapié en que íbamos a abordar el estudio de la termotolerancia, el estudio de la termotolerancia, focalizándonos en la capacidad reproductiva del individuo en condiciones de alta temperatura. Por esto es que quiero resaltar esta última conclusión y ver que hemos encontrado que el éxito de apareamiento en altas temperaturas está íntimamente relacionado con la capacidad que posee el individuo para resistir el estrés por calor. Finalmente, agradecer principalmente a la Universidad de Buenos Aires y en especial a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, que en mi caso, como en el de muchos y muchas estudiantes, se convierte naturalmente en nuestro segundo hogar, por el afecto y por el tiempo que transcurrimos dentro de ella, por suerte. También hacer una mención muy especial a los jurados por su predisposición y sobre todo por sus ganas de adentrarse y de corregirme la tesis. Y bueno, a mis directores, perdón, a Fabián y a Pablo, gracias por todo el apoyo durante el doctorado y antes también. He entrado al laboratorio siendo realmente muy jovencito. He aprendido mucho y además de admirarlos como investigadores, quiero rescatar su capacidad docente para enseñarme y darme el lugar a la mayoría de las ideas que he tenido y que hemos discutido en mesada y fuera de ella también. Y por sobre todo a mi familia y a mis amigos que siempre están presentes. Muchas gracias. Bueno, Lionel, entonces ahora damos paso a la etapa de las preguntas por parte de los jurados. No sé quién quiere comenzar. Los jurados, si pueden prender sus cámaras. Bueno. No, volví. Yo quería hacer primero quiero destacar digamos que algo que no dije en el dictamen, que me parece destacable, me parece muy importante para una tesis, que es que está muy bien escrita, está muy claramente explicados los conceptos, y en forma concisa, pero con la profundidad suficiente como para que pueda, digamos, armarse un discurso explicativo. Así que en ese sentido quería felicitarte a vos y a tus directores, que seguramente deben haber. El director interviene mucho en esa etapa. Yo quería hacer una pregunta puntual, después quiero que otros jurados intervengan también, pero bueno, vos presentás resultados diciendo que los machos que están seleccionados, bueno, viven menos que los machos control. Y eso no ocurre con las hembras. Ahora, si fuese esa una de las variantes que actúan en forma, digamos, muy relevante o digamos, principal en una población natural, digamos,
¿Vos esperarías que se viese alterada la relación de sexos, sobre todo en poblaciones donde las temperaturas altas son frecuentes, por ejemplo, Chumbicha? ¿Hay algún estudio hecho sobre proporción de sexos en Bursati, por ejemplo, en esa población o en otras parecidas? Bien. En función a tu consulta, yo hasta donde creería, no podría darte una respuesta totalmente acabada, un sí o un no, pero hasta donde pude leer, no encontramos ningún tipo de estudio en función a las proporciones de sexo. Sí consideramos, y hemos hablado mucho el fenómeno de estas diferencias, y hay dos cuestiones ahí. La primera es más fisiológico-comportamental y tiene que ver mucho con el modelo. Drosófila, una de las cuestiones importantes que tiene y por lo cual es muy elegida para estudios de apareamiento, es por la complejidad de cortejo que tiene. Entonces, el cortejo está principalmente asociado a los machos. Los machos son los que desarrollan todo un cortejo complejo de aproximadamente entre 5 y 10 minutos para llegar a parear con la hembra. Este cortejo guarda toda una relación energética de desgaste que, abordándolo desde las teorías evolutivas del envejecimiento y la senescencia, podemos sugerir que este desgaste hecho a nivel reproductivo invertido en el cortejo, lleva a que tenga determinado tipo de compensación perjudicial a lo largo del mantenimiento del soma y del organismo en general. Además de esto, también hay que tener en cuenta que la selección aplicada fue una selección sobre el éxito de apareamiento. Apoyados en la teoría de la selección sexual, podemos también sugerir que el efecto de esta selección está más, si bien está direccionada a toda la población, está principalmente direccionada a los machos, por esto mismo también, por una cuestión comportamental del cortejo. La hembra durante el cortejo se mantiene en una postura más receptiva y más pasiva. La hembra tiene otros costos, digamos, Claro. otros costos reproductivos. Y en relación con eso, vos hablabas de la teoría de la pleiotropía antagonista, ¿no? Lo estabas refiriéndote recién. Sí. Ahora, eso, digamos, fundamentalmente tiene mucho más incidencia en el caso de las hembras, porque se está hablando de cantidad de huevos puestos. Claro. ¿Cómo interpretás un poco esta teoría en relación a las diferencias que ustedes vieron en sexos, digamos, entre los dos sexos? Claro. Por eso te comentaba que en principio la selección, está hecha sobre el apareamiento y en ese caso, a priori, podría pensar que repercutiría más en el macho por una cuestión comportamental, pero bien, como decís, esta relación con la fecundidad, de hecho también hemos mostrado en resultados que las hembras de selección, además de exhibir que los machos tienen una descompensación, que resulta de una longevidad menor que los controles, tienen una fecundidad mayor. Si bien se ve que los machos son más exitosos, las hembras también, en lo que respecta al fitness reproductivo, podemos decir que en determinadas condiciones, las hembras seleccionadas también fueron más fecundas. Y bajo ese punto de vista se puede pensar en esta compensación entre la relación de longevidad y fecundidad en función de la teoría de la pleiotropía antagonista, como mencionaste. Susana, ¿terminaste? Estaba muteada recién, Susana. Susana, ¿terminaste? Sí, el único comentario que quería hacer es respecto al tema también del soma desechable. Vos en la tesis hablás de individuos, digamos, y cuando lo leí me hizo un poco de ruido, porque
podría demostrarse en todo caso en linajes que tienen mayor o menor, digamos, mecanismos de corrección de errores. Por ahí la diferencia para demostrar esa teoría es agarrar dos linajes emparentados que se diferencien en los mecanismos de reparación de errores. Pero es un comentario menor respecto al digamos, al texto que en ese momento predecís para un individuo, y quizá para un individuo, digamos, una teoría podría no funcionar. Claro, O podría no abordarlo más de tener un nivel beneficio. profesional. Bueno, de linaje, sí. Listo. Bien. Ahora sí. Gracias, Ah, Susana. pará, me voy a mutear. No, por favor, Leonel. Bueno, y finalmente hay algunos mínimos errores de tipeo, pero son mínimos, y vuelvo a decirte que me parece que está muy bien escrita, y lo felicito también a los directores. Bueno, gracias y perdón por los errores de tipeo, entonces. Bueno, Leonel, sigo yo. María Bueno, Isabel. antes que nada, Leonel, te felicito por tu trabajo de tesis, por la investigación, por todos estos cruzamientos y vuelta a cruzar tantas líneas y tantos tiempos de laboratorio. La presentación me gustó. Me habían quedado unas pequeñas dudas en la lectura del manuscrito, pero varias de ellas ya se subsanaron con tu presentación. Bueno, vos evaluaste el apareamiento en condiciones de estrés térmico en el modelo Drosophila. Dentro de tus objetivos relacionados con Buzzati, practicaste selección a altas temperaturas, ¿sí? Sí. Cuando vos mencionas ese tipo de selección, la definís como selección para el éxito en el apareamiento a altas temperaturas. A mí no me queda claro en esa parte por qué hablas de selección para el éxito de apareamiento, y no hablar de selección para altas temperaturas. No sé qué detalle del procedimiento experimental quizás me haya perdido, que sea realmente una selección para éxito del apareamiento previa a las cajas de competencia donde verdaderamente medís el éxito del apareamiento, ¿no? Porque tomás las parejas en cópula. Bien, está buenísima esa, a lo que vas, y la observación es súper válida, porque eso también lo hemos discutido mucho. De hecho, bueno, cuando seleccionamos, ¿qué estamos seleccionando realmente? Lo que yo me puedo limitar ahí a comentarte y a comentarles que lo pensamos como en el éxito de apareamiento. ¿Por qué? Porque cuando juntamos en condiciones de alta temperatura durante un tiempo prudencial de 4 horas, a los machos y las hembras que fueron generación tras generación seleccionándose, asumimos que las hembras que van a dejar progenie hacia la próxima generación fueron las que tuvieron la aptitud suficiente como para parearse en esas condiciones. De hecho, metodológicamente te puedo decir que cuando las ponía a parearse a esas temperaturas, casi que durante la primera hora se mantenían todas quietas. Y luego empezaba recién a comenzar a cortejar los machos a las hembras, y para esto hay que tener en cuenta que antes de eso fueron mantenidas en abstinencia también, ¿no? Que uno esperaría que se copulen más rápido, sin embargo esto no sucedía. Por eso es que digo que está buenísima tu observación, porque uno a priori podría decir, bueno, seleccionamos la capacidad o la aptitud de los machos y las hembras en altas temperaturas y su capacidad de aparearse a esas temperaturas, y bajo esa premisa podemos decir, bueno, ahí se va depurando un poco el background de manera tal de que se favorezcan los alelos más termorresistentes. Pero bien, también se favorecieron otros tipos de alelos, estimamos que favorecieron a la termotolerancia. De hecho, si te fijas, cuando medimos la resistencia al coma por calor, también fueron más termorresistentes. Entonces, desde ese punto de vista te puedo decir, sí, es verdad, puede ser una selección a la termotolerancia en general, pero por el modelo de nuestro protocolo de selección,
consideramos que es correcto decir que la seleccionas en el apareamiento en altas temperaturas. Bueno, si ustedes piensan que el modelo así lo habilita, yo lo veía más como, pero ustedes, yo lo veo como un humilde observador de trabajos de genética de poblaciones, ¿no? Pero yo lo veo más como un compendio, como vos dijiste antes, de una eficacia biológica a altas temperaturas, que puede tener una fuerte influencia el componente del apareamiento, pero no sabés si esas 4 horas que le das a 33 grados también afecta un poco la longevidad. Pero esto es un comentario en que ustedes, bueno, es una cuestión de semántica, utilizarlo para éxito en el apareamiento o para eficacia en general, y creo que ustedes son los que mejor lo pueden evaluar, ¿cierto? Claro, a posteriori te podría decir que seleccionamos y que tuvo influencia tanto en el éxito de apareamiento como en la termotolerancia. Es verdad que después lo que seleccionamos, hilando fino, no podría asegurarte. Claro. Leonel, realmente me resulta sorprendente la respuesta a la selección que obtuvieron. Está bien que partieron de una población masal, ¿cierto? Una población híbrida. Sí. Respecto a la respuesta a la selección para el éxito en el apareamiento, ya en cajas de competición, ¿cierto? Sí. Ya en cajas de competición. Mi pregunta es si ustedes vos intentaste o se te ocurrió para un futuro evaluar un poco qué heredabilidad tienen los caracteres esos que estabas midiendo, o si hay algún dato ya medido de la heredabilidad de esos caracteres en la naturaleza. Sí, de hecho hay publicaciones de Trudy McKay, que es una investigadora que trabaja mucho sobre la termotolerancia y el apareamiento, y hay trabajos reportados por ellas con estos caracteres y algunos otros, en donde, bueno, creo que es en Melanogaster lo que hace ella, en un panel de referencia de Bloomington Store. Con paneles de líneas riles también. Pero bueno, ella testea un poco eso y el origen de las líneas, como son líneas endocriadas y demás, no son como las nuestras de poblaciones naturales, por ahí pudo medir mejor los índices de heredabilidad, y si no me equivoco tienen un alto índice de heredabilidad los caracteres. Pero bueno, en nuestro caso, para sumar un poco a lo que comentabas, nos parecía muy interesante e innovador también partir, a diferencia de lo que hicieron ellos, de poblaciones naturales. Y esto no es un dato menor, el hecho de que tomamos los extremos de la clima altitudinal en la que trabajamos. Porque bueno, de esa manera subimos que vamos a sumar al background la mayor variabilidad posible. Que por ahí también un poco la diferencia en la respuesta está asociada a esa alta variabilidad que había en la población base, que después, en definitiva, podría pensarse también que mucho de ese componente de background génico lo sigue portando las líneas controles. Bien. Una pregunta, bueno, respecto del modelo Bussati, pasaríamos al modelo Melanogaster, y te haría algunas preguntas de unas dudas que me quedaron en el modelo Melanogaster. Me parece muy interesante estos 3 caracteres relacionados con el éxito en el apareamiento que me diste en el modelo Melanogaster T1, T2 y T3. Hay un dato que me resultó muy atrayente, me llamó la atención, y es que en las líneas RIS termoresistentes encontraste una correlación positiva entre T1 y T2, es decir, vos en tu tesis, y también lo dijiste ahora en tu presentación, las moscas que tienen menor tiempo de latencia tienen menor tiempo de cópula, ¿sí? Sí. Es una correlación positiva. Sí, solo encontrada en las HC2 como la... Por eso, en las termoresistentes, en las RIS, SH2. Después este resultado, analizando lo que obtuviste cuando mediste T1 en las RIS termotolerantes versus las termoresistentes, en T1, en el tiempo de latencia te dio que las RIS termoresistentes tienen menor tiempo que las sensibles.
Las Sí, reels de 48 son, ¿cierto? sí, Sin embargo, en condiciones de estrés, sin embargo, cuando analizas T2, no obtenés ningún resultado, y es más, cuando analizás con pretratamiento, encontrás el resultado opuesto, que T2 es mayor en las termoresistentes que en las termosensibles. Dada la claro. correlación positiva entre las dos características, este segundo resultado, ¿cómo se podría explicar? Bien. Lo que pasa es que nos pareció relevante el tema de las correlaciones porque, si te fijas, este resultado que bien comentaste de las T2 se vio solo o particularmente en condiciones de exposición al estrés por calor con un pretratamiento previo. Esto no fue observado a 25 grados, pero tampoco en condiciones de estrés por calor sin pretratamiento. Mientras que las correlaciones entre T1 y T2, las correlaciones positivas que se encontraron significativas, se dieron en ambas condiciones, tanto a 33 como a 33 grados con pretratamiento. En función a esto, también consideramos que los análisis de correlación exhiben de manera por ahí más acabada la relación genética que existe entre ambos caracteres, mientras que la medición de T2 podría pensarlo como una condición particular dependiente particularmente de esa condición y en ese momento. Sí, muy interesante esto para seguir estudiando, ¿no? Bueno, ese es. Sí, absolutamente. Esperemos que dé para mucho más. Eso es otra de las cosas que te voy a preguntar, pero bueno, voy a ser breve para dejar al otro jurado. Leonel, simplemente una cuestión así general, cuando mostraste muy adecuadamente los posibles QTLs para los tres rasgos de los que estamos hablando, la mayoría de los QTLs tenían picos bien definidos. Algunos podríamos decir de que no, principalmente para T2 y creo que en el cromosoma X. Si querés puedo compartir, No, Marisabel, no, ¿no? no, no. Genial. Mi pregunta es, ¿qué futuro estudio harías para lograr un punto más específico para ese QTL de T2 en X, que te da más amesetado y no tan punto, y no Bien. tan conspicuo? Sí, deberíamos trabajar más exhaustivamente en lo que respecta a las escalas, ¿no? Podríamos en un futuro tal vez abordar estos estudios, complementarlos en realidad tal vez con análisis de GWAS, para ver particularmente ese pico, a qué escala se traduce, ¿no? Porque si nos ponemos a ver, la diferencia entre microsatélites es mucha eh, a nivel del genoma. Sin embargo, consideramos que esta técnica de QTL sigue siendo muy válida porque resulta consistente con trabajos previos del grupo como de otros grupos en donde se encuentran estos mismos picos de termotolerancia consistentemente y se ve que hay una estructura en base genética bastante definida para lo que es la termotolerancia a escalas de QTL, ¿no? Es verdad y es súper pertinente lo que apuntás de que esto merece un estudio complementario a escalas más finas, y por eso te digo que tal vez podría evaluarse con, no sé, los paneles de referencia, por ejemplo, de GWAS, haciendo técnica de GWAS. Sí, me parece interesante, me parece interesante. La última pregunta que te voy a hacer ahora y ya te libero Por es favor. que tu línea en el modelo Melanogaster no encontró genes específicos para el éxito del apareamiento, QTLs específicos, perdón, Sí. para el éxito del apareamiento. Entonces, ¿consideras iniciar algún otro tipo de estudio para avalar esta aseveración o pensás que ya con el estudio que hiciste es suficiente para sustentar este resultado? No, suficiente creo que no jamás esto. En principio porque nosotros lo evaluamos en condiciones particulares, eh, y antes habíamos también visto que hay muchas publicaciones que hablan también de la especificidad del ambiente respecto a las respuestas. Entonces,
el dinamismo de la expresión en lo que respecta a las bases genéticas del apareamiento en altas temperaturas también puede estar relacionado con la dependencia del ambiente y también del background genético que posean las líneas. En este caso, es verdad que en un principio podemos decir que no se encontraron QTLs del éxito de apareamiento en altas temperaturas. Como a priori, honestamente, esperaría haberlos encontrado, pero bueno, no se dio. La mayoría o todos ellos colocalizaron con QTLs de termotolerancia, algunos con QTLs de apareamiento previamente descritos. Yo, en principio, creo que también sería válido complementar un poco con estas líneas, utilizando nuevamente GWOS, pero también tal vez mapear estos QTLs en otras condiciones y tal vez, ¿por qué no?, utilizando líneas con otros diseños. Pero, o sea, de manera acabada decir que no, en estas líneas no se encontraron, o que no existen QTLs que sean específicos o una base genética específica del éxito de apareamiento en altas temperaturas, no podría asegurarlo jamás. Bueno, Leonel, te felicito nuevamente, extiendo mi felicitación a los directores y bueno, paso entonces al otro, que el otro jurado pueda hacer sus preguntas. Muchas gracias, María Isabel. Gracias por las observaciones. Bueno, hola Leonel. Hola Andrés, ¿cómo estás? Me sumo a las felicitaciones para vos y para tus directores, Pablo y Fabián. Muy lindo trabajo. Aclaro antes de empezar que mi background es bastante diferente. Así que, por un lado, agradezco mucho la forma en que está escrita la tesis porque, digamos, fuiste muy conceptual en las introducciones, sobre todo. A mí no solamente aprendí, sino que me ayudó mucho más. Se me hizo mucho más fácil leerla y seguir y ser crítico un poco con las cosas que ibas contando, que por ahí de otra manera, si no, hubiese sido más difícil. Y bueno, como decía, mi background es diferente, así que usando un término de tu tesis, hay un trade-off en mis preguntas entre hacerlas muy trivial o muy fuera de lugar, digamos. Así que, bueno, aprendí por lo menos ese concepto. No, bueno, en serio, te felicito y tengo muchas. Yo soy de hacer muchas preguntas, pero muchas por ahí pequeñas, técnicas, etcétera, así que las voy a obviar. Voy a tratar de ir un poco más a lo más general y conceptual que me quedaron. O sea que escribí un par de preguntas y me di cuenta de que todas rondan alrededor de lo mismo, y que no, tal vez es una tontería, ¿no? Pero digamos, la podría elaborar de diferentes maneras y me doy cuenta que es la misma, que es ¿en qué medida, cuando encontrás estas respuestas correlacionadas que estuviste estudiando, en qué medida esas respuestas, digamos, están conservadas entre especies, sobre todo? Porque en algunos casos vi que, te puedo decir las páginas, etcétera, me parece que no viene al caso, ¿no? Que dependiendo del criterio de selección que usaste, tenés respuestas que correlacionan o no, o no sé en qué medida lo que encontrás en Bursati sería o no aplicable a Drosophila, o al revés, etcétera. Como pregunta general, digamos. Sí, está buenísima la pregunta y es bastante integral. Dispara un montón de tópicos en función a eso. Bien, en principio, para sumarme un poco a lo último que apuntabas, Andrés, esto de que tenemos que ser conscientes y destacar de que hay un fuerte efecto del ambiente y es muchas de estas relaciones y de estas respuestas son dependientes del ambiente. De hecho, al cabo del análisis de mis resultados con mis directores hemos encontrado bastante trabajo bibliográfico que habla o que denota estas respuestas ambiente dependientes. Sin embargo, intentamos a lo largo de la tesis, espero se haya logrado, trazar por ahí en nuestras sugerencias una idea general apoyándonos un poco en las teorías del envejecimiento, que un poco predicen de manera bastante robusta y que también está apoyada por un montón de otras publicaciones, el sentido que le dimos un poco a la tesis, esto de que las correlaciones entre el éxito en la reproducción y otros caracteres que están fuertemente vinculados con el fitness de los individuos es medianamente esperable.
si bien vuelvo a hacer hincapié en la dependencia de los ambientes. De hecho, podés verlo que para muchos casos, pero por ejemplo para el de la fecundidad, se observa una diferencia en la fecundidad como la podríamos haber esperado a priori, que podría haberse dado, y de hecho se da en determinadas condiciones. En la mayoría de las condiciones no se dio. Entonces, por eso está buenísimo esto de realzar, y me parece que es importante contextualizar cada una de estas relaciones, tanto las que observamos como las que no, en función a relativizarlo con el fuerte efecto que tiene el ambiente y las condiciones determinadas, y la severidad de las condiciones, porque muchas veces uno cree que un pretratamiento puede ser beneficioso, o que las condiciones están dadas para observar determinados tipos de relaciones, y después uno se da cuenta que las condiciones son muy severas o muy livianas en lo que respecta al estrés, ¿sí?, ambiental, y que bueno, se pueden vislumbrar en estas correlaciones. Pero en principio podría decirte que, para sintetizar un poco la respuesta, son relaciones robustas que se ven y que por ahí exceden un poco al modelo, sino que tienen que ver más con una cuestión ecológica evolutiva de las poblaciones. Bien. Bien, sí, tal vez ya que hablaste de envejecimiento, voy un poco en esa dirección, y también tiene que ver con, vos no hace falta que lo leas, pero en la página 32 en algún momento haces un comentario de un paper que creo de Fabián, ¿no?, previo, en donde se usó otro criterio de selección, que creo que era la resistencia al coma por calor, y sin embargo no tuviste la misma coselección de otros fenotipos, No. por ejemplo, la resistencia al coma en frío. Entonces, mi pregunta, y relacionada a lo de envejecimiento que decías recién, si vos mirás la literatura, la mayoría de los procedimientos de selección que se han hecho para obtener moscas más longevas están relacionados a fecundidad, digamos. ¿Cuánto el criterio de selección que vos imponés, obviamente determina lo que vos vas a encontrar, pero digamos, ¿por qué dos parámetros, la resistencia al calor y al frío, te correlacionan con un criterio de selección y no con otro? O sea, ¿tiene sentido eso biológico de alguna manera, o es un artefacto que metemos en el laboratorio nosotros? Total. Y eso es un poco la base de los resultados, el hecho de que se hicieron trabajos de laboratorio. De hecho, en el mismo grupo se trabajó para la selección al coma por calor, en un paper hecho por Sambucetti como primer autor, y después por Bertoli. Creo que en el 2005 fue el de Bertoli. Se trabajó por la resistencia al coma por frío. Y si bien se vio consistentemente este trade-off entre uno y otro carácter, no se vio, por ejemplo, efectos en el apareamiento en todos los casos. Y es esto de, bueno, si nosotros seleccionamos para un determinado carácter, o intentamos seleccionar para un determinado carácter, tiene sentido verlo en el otro, y un poco sumar también el comentario de María Isabel de que entonces, ¿qué es lo que realmente está seleccionando en este caso? A esa pregunta, en realidad esa observación, creo que merece una consideración especial en lo que respecta a que hemos seleccionado principalmente bajo condiciones de estrés térmico, es decir, hemos seleccionado o hemos intentado seleccionar para el éxito de apareamiento, pero en condiciones de estrés por calor, que es lo que principalmente nos interesaba. Y de hecho, el sentido de nuestra selección lo vimos como innovador dentro del historicismo de lo que son las selecciones para evaluar las respuestas hacia la termotolerancia, porque está muy relacionado esto de la resistencia al estrés por calor confiere termotolerancia. Y en realidad por ahí lo que se vio, y sobre todo en trabajos de la última década, es que los límites térmicos para la reproducción son bastante menores que los límites térmicos letales, ¿sí?, críticos para la letalidad y que garantizan la supervivencia del individuo. Entonces, un individuo que ya no se puede reproducir, no tiene sentido biológico que siga vivo, porque esa especie o esa población está virtualmente extinta si no se pueden reproducir. Entonces, desde este lugar, por ahí también intentábamos vincularlo con otros caracteres de la historia de vida, como son la longevidad y la fecundidad, que en un apartado, haciendo una mención un poco satélite a lo que vengo diciendo, también se ve por teorías del envejecimiento que hay una relación bastante consistente y robusta entre ellas. Bueno, tuve, si se quiere, la suerte, pero en realidad sí, un poco se dio así el hecho de ver que había correlaciones
seleccionando o intentando seleccionar para el apareamiento correlaciones entre los caracteres de historia de vida, como son el objetivo de la fecundidad. Yo podría decirte que tiene un sentido altamente ecológico esto, de que una mosca que es más termorresistente tiene sentido que pueda aparearse o que su capacidad reproductiva sea mayor respecto a las menos termorresistentes y que a la vez su fecundidad o su desempeño en la fecundidad sea mayor, porque esperaría que esté vinculado con el apareamiento, es decir, moscas más exitosas en el apareamiento también devengan de una mayor fecundidad. Y por teorías del envejecimiento podría decirte que esperaría que sean menos longevas. Sí, un poco te da eso, ¿no? Claro, que sí, en algunos casos igual. Es sutil, pero parece... Total, total. Pero viste que también está este atenuante de que en determinadas condiciones no se ve. Sí, es cierto, es cierto. Y que uno tiene que ser relativo. Dado que, ya vuelvo sobre esto, pero dado que hablaste de los pretratamientos, ¿cuál es el sentido del pretratamiento? Técnicamente hablando, ¿por qué le das un pretratamiento? Bien. Hemos trabajado, yo tuve publicaciones al respecto en donde he trabajado y en el grupo se hizo mucho, se sigue haciendo mucho, el efecto de lo que se llama el hardening, que son estos pequeños pretratamientos que confieren mayor desempeño en la termotolerancia. Nosotros lo asociamos a que, existen una gran familia de proteínas llamadas las heat shock proteins, que son las que están principalmente asociadas a la respuesta de los organismos frente a las altas temperaturas. Entonces, se vio, y está muy estudiado el hecho de que pretratamientos previos confieren por ahí una expresión constitutiva mayor de esa proteína en el organismo. Entonces, lo asociamos con que niveles mayores de esta proteína también confieren una mayor respuesta a la termotolerancia. Por eso es que asociamos el efecto del heat hardening como beneficioso, pero bueno, en condiciones subletales, no letales. Sí, claro. Puede pasar que en algunas condiciones el pretratamiento sea exhaustivo o muy alto y que en vez de exhibir estas diferencias beneficiosas planches la respuesta y termines no obteniendo nada o que sea perjudicial. Pero es como que ese pretratamiento es como que, digamos, predispone a las moscas a tener una mejor respuesta a lo que va a venir, digamos, que es un cambio más crónico. Sí. Coloquialmente te podría decir que como que las prepara un poquito sí, a que nivel las de entrenas expresión un genética. poco más. Sí. Okay. Te hago una pregunta básica ahora. Me faltó un concepto en la tesis, que lo leo, lo escucho y como no tengo formación evolutiva, digamos, y poblacional, no manejo, que es el de deriva génica. O sea, y está relacionado a el número de individuos original que tenés que tomar en una población para garantizarte la suficiente cantidad de variabilidad genética, como para que, digamos, el proceso de selección no te termine, digamos, te termine realmente dando una combinación de alelos interesante y no el producto de una selección de los pocos alelos que había. O sea, es una relación de, digamos, cuántos individuos tenés que tomar de cuántos lugares como para garantizarte esa, no sé, Claro. esa baraja de alelos posibles, digamos. Y es una Entiendo pregunta porque me interesa la respuesta porque es algo que quiero aplicar en el laboratorio y que todavía he discutido con Fabián, pero no termino de manejar. Bueno, en principio creo que va a esto de que la deriva génica se conoce como un proceso evolutivo más, como una fuerza evolutiva más, y que por ahí tiene que ver un poco con la estocastia en generación a generación, qué alelos o qué frecuencia va favoreciendo, ¿no?, a nivel genotípico, en detrimento de otras. Por eso es que en nuestro caso tuvimos en consideración eso, y lo que hicimos fue intentar aplicar, o aplicamos las generaciones de selección de manera alternada, y dejamos de una generación a otra no aplicarla para que aumente el número poblacional. Es verdad esto también que aumentás, que en realidad el número de individuos no es lo mismo que el número efectivo de la población, y que a veces, bueno, puede pasar de que vos tengas muchos individuos, pero a nivel de background génico esté bastante reducido y no sé, llegues lamentablemente a un cuello de botella. Claro. Esa es la pregunta. En nuestro caso, si bien es verdad que a medida que íbamos manteniendo generación tras generación y haciendo selección generación tras generación,
en algunas generaciones, por ahí se me complicó un poquito el mantenimiento de las moscas. Algunas generaciones respondían amplificar la población demandaba por ahí más trabajos o era más complejo que en otras tantas. Y eso se ve en función a la cantidad de generaciones que se les fue aplicando. Claro. Pero bueno, en principio no podría decirte si la deriva génica tuvo un efecto grande. Esperaríamos que no. Claro. Bien. Pero eso no es algo que vos de antemano en el diseño experimental lo podés reducir al máximo tomando, no sé, 1000 moscas en la naturaleza, lo cual es muy difícil, ¿no? Pero quiero decir, o sea, volvemos al trade-off, pero ahora aplicado a la parte experimental, digamos, ¿no? Claro. ¿Cuántos individuos de la población podés tomar para tratar de minimizar ese efecto? Pero bueno, supongo que es una pregunta abierta, ¿no? Sí, seguro. Igual también está bastante relacionado a una cuestión metodológica, de cuántos individuos también podés obtener, ¿no? En función al espacio y al tiempo que uno tiene, que ese también es un constraint importante. Totalmente. Nosotros intentamos manejar una cantidad de individuos que consideramos que era lo máximo que podíamos obtener, y sí estuvimos priorizando esto de la cantidad de individuos para llevar a cabo los protocolos. Bien, bien. Bueno, muchas gracias por toda esa parte. Gracias a vos. Paso a la parte más molecular, que por ahí, qué sé yo, me da más curiosidad a mí particularmente, ¿no? Por ahí me alejo un poco de los objetivos que ustedes tienen, digamos, pero puede dar lugar a discusión. Vos definís los QTLs, ¿no? ¿Cómo? Que cuando definís los QTLs, sí. Que lo haces en base a las reels que ya tenés generadas, que ya están secuenciadas, etc. Mi pregunta es, cuando definís, ¿no?, dos marcadores y decís, bueno, este QTL está conservado, ¿de cuántos genes estamos hablando que puede haber incluidos en esa región génica? Digo, y bastante. ¿muchos? Sí, yo creería que, de hecho, hice como un esquema y es una de las tablas principales del quinto capítulo, que es el último, que hablamos del mapeo de QTLs, de los genes candidatos que propusimos, claro, porque exacto. Esa pregunta depende de qué consideramos como cuántas cantidades de genes. ¿Cuántas cantidades de genes reales o cuánta cantidad de genes candidatos que consideramos? No, por eso yo preguntaba absolutos, digamos, porque no. Si no pasa a ser... Mi pregunta va a la siguiente, digamos, ¿cuántas cosas te podés estar perdiendo por ir atrás de un gen candidato, digamos? O sea, sí. ¿No? O sea, sí, inclusive... además también, adentro de toda la relación de epistasis que existe y demás, tengamos en cuenta que como exacto. Antes bien lo había observado María Isabel, hablar de un QTL es hablar de una distancia bastante, o de un segmento de un loci bastante grande. Entonces adentro te diría que cada QTL puede ser un mundo mismo, en donde pueden pasar muchas cosas. Entonces por ahí también merece una complementación con otros claro, como hablaba escala más fina. De los GWAS, etc. Sí, total. Y te hago una pregunta, en esa misma dirección, o sea, no es que yo sepa si hay o no, pero en esa línea, en todos estos consorcios que hay, ya sea el de Stuart McDonald o el de Trudy McKay, que existen los reels y que van depositando toda la información, ¿existen, no sé, RNA-seq de muchos reels en respuestas que puedan llegar a ser interesantes para tu proyecto, que puedas sacar más información de expresión de genes para tus QTLs o para abrir un poco más el juego? ¿Sabes si existen o no? Porque para envejecimiento existen, por ejemplo. Sí, a priori estaría pensando que existen. Realmente, si te digo que los busqué, nada, estaría fallando en la respuesta. Okay. Pero sí. Sí, es interesante porque yo, por ejemplo, para envejecimiento existen, tenés, no sé, 100 líneas reels que sabes cómo se comportan respecto a longevidad en diferentes condiciones y además tenés los datos de expresión génica. Entonces por ahí, en lugar de quedarte con algunos candidatos que uno mide por QPCR, podrías ampliar bastante más el análisis, digamos, podría ser rico. Además, si a eso lo sumás a un análisis de GWAS, como sugería María Isabel, podría ser interesante. Sí, total. Sí, es súper válido eso.
esa Bien, observación. yo te hago la última pregunta, pero esto me parece que es una confusión mía, porque no lo entendí cuando la leí y no terminé de entenderlo ahora de nuevo. Hay un comentario, una conclusión que sacás al final de la tesis, la página 117, la última discusión, y me perdí un poco, porque hablas de que estos genes candidatos que estuviste midiendo, que digamos, correlacionan negativamente en respuesta, digamos, lo que sería respuesta a estrés por calor y el éxito de apareamiento. Yo entendí eso. Entonces termina diciendo que hay un trade-off entre esas dos cosas. O sea, si querés, no sé si te estoy confundiendo, digamos, si no, te digo lo que dice la página 117, y asumo que es una confusión mía, pero no lo terminé, en la exposición oral no me terminé de sacar la duda. Vos terminás diciendo al final que el resultado es muy interesante porque sugiere un trade-off entre la capacidad de resistir un shock térmico y el éxito de apareamiento. Sí. Y yo desde el principio de la tesis entendí que se coseleccionaron esos dos fenotipos. Bueno. Entonces me generó como la sensación de una contradicción, digamos. Y me quedé un poco trabado en eso. Bien. Ahí tengo dos respuestas al respecto. La primera, centrándonos en los genes de expresión que mencionamos en la tesis. Estos genes, hubieron algunos, como por ejemplo, no sé, el TRAC1, que está más relacionado, que está íntimamente relacionado con la expresión de estas HSP que antes te comentaba. Y después existen otros como, por ejemplo, el de DDC, que una de sus principales funciones es, está involucrado en la fertilización de los huevos de las hembras. Entonces, de la respuesta ovárica de la hembra. Entonces, existen, el criterio para tomar estos genes candidatos fue que estén relacionados con ambos fitness, ¿sí? Con el fitness reproductivo, pero también con el fitness que dé a la termotolerancia per se. Ahora bien, en la parte de si hubo una coselección de esto y demás, no sé, nosotros intentamos seleccionar el éxito de apareamiento en altas temperaturas. Si me preguntás, te diría, bueno, sí, independientemente de haber seleccionado el éxito de apareamiento, también se seleccionó directa o indirectamente una mayor termoresistencia en estas líneas seleccionadas. Pero me parece que lo rico de la selección es esto de intentar seleccionar un carácter que a priori o no siempre es considerado como dentro de los caracteres que involucran la termoresistencia, como es el éxito en la reproducción, que efectivamente lo es, porque si uno, pensándolo a nivel ecológico evolutivo, si vos no tenés la capacidad de aparearte, por más de que tengas la capacidad de tolerar altas temperaturas a nivel genético poblacional, estás extinto. Entonces, considerar la reproducción o la capacidad reproductiva dentro de los límites de la termotolerancia nos pareció fundamental. Entonces, bajo este concepto intentamos seleccionar moscas más exitosas para el apareamiento en condiciones de estrés térmico por calor. Entonces, haber seleccionado ambos caracteres y probablemente haya una combinación de ambos. Al extremo de que los QTLs que hemos encontrado no fueron específicos del apareamiento, no resultaron ningún específico del apareamiento en altas temperaturas. Entonces me parece que esa observación es súper pertinente y está buenísima, porque bajo eso podemos decir, bueno, es verdad, lo que se seleccionó por ahí es una combinación de ambas cosas. Bien. Bueno, te felicito otra vez. Muchas gracias. Muy linda tu presentación, muy linda la tesis, muy solvente vos en las respuestas, así que te felicito y repito a los directores lo mismo. Extiendo las felicitaciones. Muchas gracias a vos. Gracias por la predisposición y por el tiempo.